Hola a todas y todos, bienvenidos al seminario web de hoy llamado Combinando nubes LIDAR o LiDAR con datos de levantamiento, planificación y diseño de vías de bajo tráfico. Mi nombre es Shadia Serrano y seré su anfitriona el día de hoy. Conmigo está la persona a cargo de la presentación, quien es el ingeniero de soporte de Softtree, Humberto Botero. Para ustedes quienes están aquí en la versión en vivo del seminario, los quiero invitar a que interactúen con nosotros, participen y hagan todas las preguntas necesarias a través de la sección de preguntas y respuestas del panel de GoToWebinar. Nosotros abordaremos todas sus preguntas al finalizar el seminario y si nos pasamos de tiempo nos aseguraremos de enviarles la respuesta vía email. También recuerden que este seminario está siendo grabado y será publicado en nuestro canal de YouTube. Para las personas que lo vean en el canal, también pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios en la sección de comentarios y el equipo de comunicaciones de la mano con el equipo de soporte responderán todas sus preguntas. En la sesión de hoy, Humberto nos presentará el diseño y la planificación de vías de bajo tráfico cuando trabajamos con dos fuentes de datos, LIDAR y un levantamiento P-Line adicional. Este segundo puede ser GPS o hecho con un sistema de medición más tradicional. A continuación les presento el flujo de trabajo. Se empezará por determinar el alineamiento de la vía propuesto en la oficina para crear una superficie topográfica en 3D, en este caso utilizando LIDAR, como lo mencioné antes. Luego se superpondrán las imágenes, vías, límites y otros datos de mapas y después se definirá la ubicación del alineamiento. De ahí se pasará a la recolección y verificación de los datos de campo, primero utilizando un levantamiento GPS o tradicional de la P-Line y el registro de elementos de terreno y las notas para la construcción. Y luego georreferenciando el levantamiento con la superficie 3D. A continuación se realizará el diseño final de la vía. Se creará el diseño en el módulo location, haciendo referencia tanto a la superficie 3D como a la P-Line. Y luego se genera la salida georreferenciada, bien sea en Multiplot, LAN XML o mapas Avenza. Ya de manera opcional, también se puede realizar el reporte de las notas de replanteo que hacen referencia a la P-Line y también de forma adicional combinar el diseño con la superficie original. Antes de darle la palabra a Humberto, quisiera en nombre del equipo de Softtree agradecerle a las compañías On-Site Engineering, Landmark Solutions y Kenobi Forest Products por habernos suministrado amablemente algunos de los datos que utilizaremos durante la sesión del día de hoy. Bueno, y creo que esto es toda mi presentación, así que es momento de darle la bienvenida a Humberto. Así que adelante, Humberto, te escuchamos. ¿Me confirma, Chadia, por favor, si ve mi pantalla ahí? Perfecto, vemos la pantalla, perfecto. Ok, gracias, Chadia. Ya. Entonces, inicialmente, como lo mencionó Chadia, se va a crear una superficie tridimensional usando una nube de datos LIDAR o LiDAR. Luego vamos a ver un levantamiento creado en forma tradicional y cómo se puede usar para crear un alineamiento preliminar o también llamado línea preliminar o en inglés P-Line. El siguiente paso es crear la línea preliminar, pero en este caso usando datos de campo recolectados con un instrumento GPS y vamos a ver cómo se agrega dicha línea en el módulo de location para desarrollar el diseño. Entonces, como es costumbre, iniciamos trabajando acá en el módulo de Terrain y vamos a insertar varios archivos. El primer archivo, usando la función insertar, es un archivo tipo shape
Estos archivos generalmente son generados en ArcInfo y el primero va a ser el área de interés. Simplemente señalo el archivo y le doy a abrir. Lo interesante de estos archivos Shape es que en la mayoría de los casos tienen la proyección ya definida. Esta parte es muy importante. Vemos que la proyección, vamos a trabajar en UTM, en la zona 11 norte, y con el sistema métrico. Acá tenemos nuestra zona de interés. Para tener una idea, podemos hacer una medición rápida. Tenemos más o menos 1700 metros por 1300. Vamos a insertar unas vías existentes también en el mismo formato. Obviamente tienen que estar en la misma proyección como lo vemos acá. Y acá tenemos las vías existentes. Como un paso opcional, podemos insertar archivos o imágenes de fondo para facilitar el diseño preliminar. En este caso podemos usar, voy a señalar el marco del área de interés y vamos a usar esta herramienta denominada Live Maps, la cual puede usar imágenes gratuitas, ya sea de Google, de Bing o de MapTiler. En este caso vamos a usar la de Bing y simplemente seleccionamos el área de interés con el mouse y la guardamos. De esta manera. Vemos que obviamente la imagen se importa en la misma proyección. Se aplica la transformación de coordenadas y acá vemos cómo se ha agregado la imagen en el fondo. En este caso le voy a cambiar una propiedad que es la resolución. Vamos a verla en resolución total. Estas imágenes pueden ser muy útiles para un diseño preliminar en oficina. El siguiente paso es insertar los bloques de datos LiDAR. En este caso tenemos 4 archivos. Vamos a usar la extensión LAS. Cuando usamos la opción insertar, podemos insertar múltiples archivos, como en este caso. Vamos a decirle examinar el archivo para ver los puntos que tienen relación con el terreno, que realmente son los únicos que nos interesan. Vemos que vamos a manejar aproximadamente 2.9 millones de puntos. Es posible manejar hasta 10 millones de puntos. En este caso, este tamaño es razonable, pero voy a aprovechar para mostrarles una herramienta muy importante que permite eliminar puntos innecesarios o reducir puntos en áreas determinadas. En este caso, voy a añadir un polígono que va a ser el área de interés. Le digo añadir polígono, seleccionar, selecciono el área de interés. Y vemos que se crearon 2 regiones. Una región dentro del polígono, que es el área de interés,
y una región denominada default, que son todos los puntos fuera del polígono. Entonces le voy a decir que fuera del área de interés omita o elimine todos los puntos, y dentro del polígono le voy a decir que me lea más o menos uno de cada 2 puntos. Esta función es muy importante, como les dije, para reducir la densidad de puntos en áreas que no nos interesan. Le digo aceptar y vemos cómo se importan los puntos de los bloques LiDAR. En este caso, todos los puntos están seleccionados. Para deseleccionarlos, simplemente hago clic acá afuera y veo que se importaron estos marcos de los bloques LiDAR. Para borrarlos, la forma más sencilla es seleccionar por nombre. Acá tenemos todos los nombres de los elementos contenidos en el archivo y vemos que los cuadros de los bloques LiDAR tienen en común una parte de la parte inicial de su nombre. Esto lo podemos usar para seleccionarlos. Simplemente vemos que están todos seleccionados, le digo OK y simplemente con la tecla suprimir los elimino. El siguiente paso, por ahora voy a eliminar el fondo y voy a generar la superficie tridimensional, que en este caso es lo que se conoce como una superficie TIN o una red irregular de triángulos. Acá podemos definir los contornos principales y menores. Esto es lo mismo que las curvas de nivel. Voy a incluir solamente los principales y le digo que con un espaciamiento de 10 metros. No vamos a importar ninguna etiqueta por ahora. Y aquí estamos generando la superficie tridimensional. Acá tenemos las curvas de nivel, las vías existentes y vamos a ver la superficie tridimensional. Acá tenemos la superficie tridimensional. Es muy importante trabajar con ambas ventanas y activar esta opción de rastrear mouse. De esta forma me permite ver el mouse en la posición del mouse en ambas ventanas. La idea es que en esta región que estoy señalando aquí vamos a agregar una vía nueva, a diseñarla. En los seminarios anteriores habíamos hecho diseños preliminares totalmente en oficina. En este caso, lo que se hace es simplemente que con el mouse se crean las tangentes del alineamiento horizontal acá en el área, basándonos en la vista tridimensional y en las imágenes de fondo. En este caso vamos a ver dos métodos adicionales usando la línea preliminar. Primero voy a guardar la superficie TIN, le digo guardar como y normalmente la llamamos topo. Entonces, el primer ejemplo que les voy a mostrar es trabajando con un levantamiento, digamos,
hecho con técnicas tradicionales. Este es el módulo Survey Mapa de RoadEng y sirve para ingresar los datos tomados en campo con instrumentos tradicionales. Acá en la primera columna vemos la estación, vemos que los datos entraron de abajo hacia arriba. Esto es totalmente configurable. La segunda columna es el tipo de medición. Tenemos el azimut, distancia horizontal, distancia sobre la pendiente en sí. Acá tenemos unas etiquetas que son datos adicionales que se pueden ingresar en cada una de las estaciones. Y lo más importante son las mediciones transversales, tanto a la izquierda como a la derecha. Si le doy doble clic acá, vemos que acá se ingresan los datos para crear las secciones transversales, tanto mediciones a la izquierda como a la derecha de la línea central. Acá vemos otra sección transversal y como vamos a ver más adelante, cuando se trabaja con datos LiDAR, esta información de las secciones transversales es totalmente redundante. Este levantamiento se guarda en el formato TR1, que es el formato que usa RoadEng para definir los levantamientos, y simplemente cuando vamos, como lo vamos a ver más adelante acá en el módulo de ubicación, le damos archivo nuevo. Acá tenemos las opciones de definir la superficie tridimensional que creamos y acá podemos ingresar el levantamiento o el archivo TR1 que les acabé de mostrar. Ese sería el primer método, pero el método que vamos a ver detalladamente acá, que sería el segundo, es que vamos a crear una línea preliminar basada en mediciones hechas con un instrumento GPS. En este caso, dichas coordenadas están guardadas también en un archivo de tipo shape. Lo voy a insertar de manera similar. Acá tengo el archivo estaciones GPS. Le digo abrir y obviamente tiene que estar definido en la misma proyección. Acá se importaron los puntos, están seleccionados pero son muy pequeños, por lo tanto le voy a cambiar el símbolo y el color. Acá los tenemos. Estos son los puntos que se midieron con el GPS. Realmente lo único que tienen, como podemos ver acá en las propiedades, es el nombre, las coordenadas al este y al norte, y notamos que no tienen ninguna información de la elevación. Esta es la parte interesante de trabajar con datos LiDAR, es que podemos sobreponer estos puntos a la superficie que tenemos generada para que ellos tomen la elevación de la superficie. Para esto lo primero que voy a hacer es unir los puntos nuevamente para seleccionar elementos por nombre. Miramos los nombres y vemos que los puntos tienen una parte común en el nombre que usamos para seleccionarlos.
Lo voy a hacer nuevamente, deseleccionar primero, le doy un carácter más y los voy a unir. Aquí vamos configurando la línea preliminar. El siguiente paso es hacer que los puntos tomen la elevación de la superficie. Para esto es necesario quitarle la propiedad de conectado, agregarle la de modelado que pertenezcan al modelo, aplicar y por último agregar todas las propiedades de conectado y la de elevaciones. De esta manera podemos ver que cada uno de los puntos ya presenta eh, el valor de la elevación. Acá lo vemos, la coordenada Z. Acá podemos ver en la ventana tridimensional, podemos ver la línea preliminar también. Eh, Estos puntos que se obtienen a partir de un instrumento GPS generalmente vienen con atributos que son información agregada, información de interés para el proyecto. Esos atributos se pueden insertar acá o mostrar más bien. Le digo añadir y acá tenemos la lista de los atributos. Los voy a elegir todos. Los voy a agregar y vemos que acá se han mostrado los atributos que se ingresaron en el campo. Uno de los más importantes es el nombre de cada hub o de cada estación. Hay otros como pendientes, eh, tipo de GPS, fecha de la medición, etcétera. Para mostrar estos atributos en el diseño como etiquetas, eh, podemos usar esta función de asignar. Buscamos acá el atributo, lo vamos a guardar en un comentario y le vamos a agregar el atributo del hub o nombre de la estación. De esta manera, si voy a las opciones de vista de planta y a las etiquetas, le puedo decir que me muestre de esta manera el nombre, eso es totalmente configurable, el nombre de cada estación. Esto es muy útil, obviamente, para identificar las estaciones en el proceso del diseño. Es posible también agregar otros atributos dependiendo de las necesidades. Eso sería con otro tipo de etiquetas definidas por el usuario. Les voy a mostrar aquí rápidamente la ventaja de trabajar con este tipo de línea preliminar. Voy a usar esta etiqueta definida por el usuario
y vemos que le podemos agregar atributos. En este caso hay un atributo interesante que es la profundidad hasta la roca. De alguna forma la lograron documentar. Y vemos que acá me está mostrando para cada estación un valor determinado que fue grabado en campo. Por ahora voy a quitar dichos atributos y el siguiente paso en el proceso es que necesitamos guardar esta línea preliminar o P-line en el formato de TR1. Le digo archivo. Primero que todo, los elementos o la línea debe estar seleccionada. Como vemos acá, los elementos seleccionados se muestran en color magenta. Le digo archivo, guardar como, y tengo que seleccionar el formato o extensión TR1. La voy a llamar P-line GPS. De esta manera, acá me está pidiendo que si quiero incluir la información relacionada con las secciones transversales, pero como lo habíamos dicho anteriormente, esta información es totalmente redundante, de manera que no necesito exportarla. Como les dije, las secciones transversales teniendo datos LiDAR se pueden generar en cualquier punto de interés, se pueden generar automáticamente. Entonces ya tenemos los dos elementos necesarios para un diseño, que son la superficie tridimensional y la línea preliminar. Ahora sí podemos venir al módulo, acá al módulo Location, le digo archivo nuevo, simplemente buscamos la superficie topo que habíamos creado, y vemos que aquí no guardé en este. Voy a volver a guardar la línea preliminar. Si aparece ahí, vamos a ver qué pasa acá. Buscar si estaba ahí. Le digo OK. Y acá vemos las ventanas típicas que se abren en el módulo de Location. Vemos acá la línea preliminar, vemos una vista de sección transversal y una ventana de datos. Y en esta parte de la pantalla está el explorador de proyectos. Si examinamos esta configuración, vemos estos son los bordes de la vía, el eje central de la vía, y esta línea es una línea de estacas que marca el área intervenida. Esta configuración depende totalmente de la sección transversal que estemos usando. Para tener una idea, vamos a medir con qué ancho estamos trabajando acá. Estamos trabajando más o menos con una vía de 7 metros de ancho. Es la misma distancia que hay de acá a este punto. Y esto se define acá
en el editor de plantillas. Vemos que hay varias plantillas tipo, por decirlo así. La que vamos a usar es una plantilla de bajo volumen de tráfico. Existe otra plantilla denominada rural, otra urbana y otra para canchas de madereo. Si se requieren plantillas o elementos adicionales, vemos que cada plantilla consta de unos elementos. Si se requieren elementos adicionales, existe una librería que contiene componentes adicionales para el diseño. En este caso, componentes dependientes, componentes de muros y barreras de contención, puentes, etcétera. Vamos a disminuir, solamente para ver el proceso, vamos a disminuir el ancho de la vía. Acá en propiedades vemos que cada mitad de la vía tiene 3 metros. Vamos a configurar cada mitad a 2.5 metros. Y vemos que efectivamente el ancho de la vía disminuyó. Acá, si me ubico al comienzo del alineamiento horizontal con estas flechas, puedo recorrerlo y vemos cómo varía en cada punto la sección transversal. El siguiente paso en el diseño es que venimos al panel de curvas horizontales y vamos a agregar las curvas horizontales en cada uno de los puntos de intersección. Para esto recorremos el alineamiento con estas flechas y vamos aplicando los arcos de círculo dependiendo de los radios mínimos que hayamos definido. De esta forma vamos aplicando los arcos circulares. En este caso no vamos a usar curvas de transición, es realmente un diseño muy sencillo. De esta forma, y podemos ver que acá se van creando las curvas. Esto lo podemos hacer manualmente o automáticamente con esta opción que aplica las curvas en cada punto de intersección. Aquí lo que estamos viendo es las inicio y final de curva, las etiquetas, y podemos ver que en algunos ángulos pronunciados es necesario aplicar las curvas manualmente de esta manera. Acá vemos el eje real de la vía, la curva. Una vez tenemos las curvas horizontales definidas, volvemos al inicio del alineamiento y el siguiente paso es ir al panel de curvas verticales y a la ventana donde nos muestra el perfil longitudinal del terreno y vamos a crear acá el alineamiento vertical. Acá le voy a decir que me muestre el diagrama de movimiento de materiales o de masas. Acá lo vemos en la parte inferior y simplemente voy a crear de esta manera el alineamiento vertical.
Acá es muy importante, disculpen un momento. Acá es muy importante agregar eh, casi en las opciones de perfil, agregar las etiquetas de la pendiente. En este caso vamos a trabajar con pendientes entre -10 y +10%, y vamos simplemente a agregar unos puntos de intersección vertical de esta manera, y podemos ver cómo se actualiza dinámicamente el diagrama de masas. La idea acá es tener las pendientes dentro de un rango aceptable y tratar de balancear el movimiento de tierras. De esta manera, acá lo tenemos casi balanceado. Vemos qué efecto tiene cada movimiento. Acá lo tenemos casi balanceado, las pendientes dentro de un rango aceptable. Volvemos al punto inicial. Estamos acá en el panel de curvas verticales. Con estas flechas recorremos el alineamiento y en este caso aplicamos los arcos, en este caso parabólicos. Vamos a usar un coeficiente parabólico de 20 en este ejemplo. Vamos aplicando los segmentos parabólicos y acá los tenemos. Acá tenemos simplemente una tangente con esta pendiente. Acá tenemos el inicio de la curva parabólica y el fin de la curva y otra tangente. Si vamos al explorador de proyectos, tenemos acá el alineamiento horizontal y dentro de él el vertical. Aquí me muestra los puntos que añadimos. Es posible añadir el número de puntos que se requieran. Le puedo dar la opción de actualizar costos. Y acá vemos el costo total en lo que tiene que ver con costos de corte, relleno y acarreo de materiales. En otros seminarios hemos visto cómo se configuran los costos unitarios más detalladamente, y también hemos visto dónde se definen los parámetros para el diseño geométrico en esta pantalla, e incluso se pueden definir tablas de diseño que contengan los factores, como les digo, de diseño basados en las reglas o en los códigos de construcción de cada región o de cada país. Otra de las ventajas de trabajar con una línea preliminar o P-line es que es posible en esta tabla de datos agregar, como les voy a mostrar a continuación, agregar columnas o removerlas. Existe una gran variedad de datos relacionados con la línea P-line
o línea preliminar, como lo vemos acá, vamos a agregar un comentario. Es posible agregar, como se ve, múltiples parámetros para documentar mejor el diseño. Como lo vimos anteriormente, estos atributos dependen más bien del tipo de GPS. Acá vamos a ver cómo definimos los puntos. Los puntos se quiere mostrar en la tabla. Y aquí vemos los puntos relacionados con la línea preliminar únicamente. Acá en el comentario, en la columna de comentario, vemos el nombre del hub o de la estación que habíamos mostrado inicialmente en el módulo de Terrain, algunos datos dependientes, y es posible agregar una variedad de datos como se mencionó anteriormente. Cuando estamos satisfechos con, digamos, con el diseño preliminar, es posible generar formatos de salida. Uno de los más importantes es el LAN XML, que es un formato universal que es leído por muchas aplicaciones GIS, y otros formatos como les voy a mostrar enseguida. En el módulo de multiplot podemos definir formatos de salida, bien sea en PDF o en Plotter. Simplemente elegimos el tamaño del papel, podemos crear la salida manualmente o usar estas plantillas que están en la red, por ejemplo de sección transversal. Acá vemos todas las secciones transversales. Voy a agregar una vista de planta y perfil de esta manera. Estas vistas de planta, esta es una función novedosa en la versión 9. Es posible exportarlas en un formato Avenza para ser leídas bien sea en una tableta o incluso en un teléfono celular, llevarlas al campo y hacer los ajustes necesarios en el diseño. Simplemente se le dice guardar como, en este caso, y se elige la extensión Avenza. Esto simplemente crea un archivo en un formato zip, o sea, comprimido. Se transfiere fácilmente a la tableta o al teléfono celular con la aplicación Avenza, y al abrirlo acá tengo un ejemplo con otro diseño, pero para darles una idea de lo que se vería en el dispositivo portátil, acá tenemos el alineamiento y la posición del dispositivo me la muestra con este punto, y acá abajo me muestra las coordenadas en este tipo, coordenadas geográficas. En cada punto de interés es posible agregar comentarios en campo e incluso fotografías. Esta aplicación es muy interesante para hacer
verificaciones de diseños preliminares. Eh, un paso, como lo mencionamos al principio, un paso adicional sería guardar el diseño en formato, les voy a mostrar acá, guardar como, aunque es un archivo que hemos trabajado en el módulo location, le podemos decir guardar como formato de terreno y posteriormente lo podemos abrir. Acá le voy a decir guardar. Les voy a mostrar cómo se vería. Una vez que hemos combinado ambas superficies, este sería el resultado final en la pantalla tridimensional de, del diseño que acabamos de hacer. Acá en esta parte vemos, esta sección serían la vía existente y este tramo es el que acabamos de diseñar. Esto concluye la presentación de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, si habrán enviado alguna pregunta vía chat. Sí, Humberto, tenemos un par de preguntas. Hay una que dice, ¿es posible medir o mostrar la distancia entre la línea preliminar y la línea central? Eh, Vamos a ver, voy a regresar acá al módulo de location o ubicación y, por ejemplo, acá en este caso es muy claro. Esta línea en negro es la línea preliminar, la P-line, y la línea en magenta es el alineamiento, el eje de la vía real, después de agregar las curvas horizontales. Entonces, hay dos formas de mostrar esa distancia. Una forma es una forma manual, digamos. De esta forma, puedo medir aproximadamente, vemos que hay más o menos 2 metros. Y esto también lo podríamos mostrar en acá hay una opción donde me permite, vamos a ver si la puedo ver. Se llama desplazamiento horizontal. La voy a agregar acá. Y acá en cada uno de los hubs o estaciones me muestra cuánto nos hemos desviado, hablando de la distancia entre el eje real de la línea y la línea preliminar. Acá nos muestra detalladamente en cada una de las estaciones. Estamos viendo el hub 22, habíamos medido más o menos 2 metros y es lo mismo que nos muestra acá en la ventana. ¿Alguna otra pregunta, Chadia? Sí, tenemos otra pregunta. Ah,
¿Cuál de los dos métodos sería el más recomendado entre la, siguiendo la pregunta anterior? Bueno, hablando solamente de los métodos que usan la línea preliminar, porque en realidad hoy mencionamos tres métodos. Hay el método que habíamos usado previamente en los otros seminarios es totalmente en oficina, pero hablando de los dos métodos de hoy, al usar el método basado en GPS se disminuyen los errores posibles en las mediciones o levantamientos tradicionales, sobre todo en lo que tiene que ver con las secciones transversales, ya que como dijimos son totalmente redundantes. Además, el método de GPS es más rápido, solo requiere tomar coordenadas planas o geográficas en puntos predeterminados. Simplemente se necesitan buenas mediciones, permanecer el tiempo que sea necesario en cada punto para obtener eh, mediciones, digamos, aceptables y por lo tanto este método basado en GPS se prefiere sobre el método tradicional. Yo Ah, creo entonces que podemos dar por concluida la presentación de hoy. Les agradezco mucho su atención. sí, gracias Humberto. A las personas que nos han enviado las preguntas en estos últimos minutos, les estaremos enviando un correo electrónico personal donde responderemos estas inquietudes. Queremos agradecerles a todas las personas por acompañarnos el día de hoy y quiero invitarlos también a nuestro próximo seminario web el 18 de febrero, vías rurales y proyectos de ingeniería civil, vías, sitios y drenajes. A la misma hora, 9:30 de la mañana Pacífico, Estados Unidos y Canadá, 12:30 del día en Chile. Gracias a todas y a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias por ver nuestros videos. Asegúrate de suscribirte en la parte de abajo y déjanos saber si te ha gustado. Gracias.